Buenos días, jóvenes. Los saluda el profesor Jorge. Espero que estén muy bien. Vamos a dar inicio a la sesión 21 con el tema de la regulación de la glicemia. El objetivo es comprender la regulación de la glicemia a través de imágenes. La glicemia o glucemia es la cantidad de azúcar o glucosa en sangre. Primero, tenemos que centrarnos en un órgano muy importante que tiene que ver con la regulación de la glicemia, que es el páncreas. El páncreas, como nombré en las clases anteriores, es una glándula mixta. Produce jugo pancreático con enzimas digestivas y produce hormonas. ¿Qué hormonas produce? Una hormona llamada insulina, otra que se llama glucagón y otra que se llama somatostatina. Ahora, el páncreas, dentro de su estructura celular, tiene una especie de circunferencia llamados los islotes de Langerhans. Dentro de los islotes de Langerhans vamos a tener células alfa, células beta y células delta. Y cada célula va a liberar una hormona distinta. Las células beta son las que liberan la insulina. Las células alfa liberan el glucagón, la otra hormona, y las células delta liberan la somatostatina. Nosotros nos vamos a centrar principalmente en la insulina y el glucagón, que son las principales que regulan la glicemia. Pero hay que nombrar que la somatostatina es una hormona que se abrevia así, es una hormona inhibitoria. Por ejemplo, inhibe a la hormona del crecimiento, la GH o somatotropina. También inhibe los procesos digestivos y también la somatostatina inhibe la acción de la insulina y la acción del glucagón. Ahora, veamos cómo se regula la glicemia a partir de los distintos estímulos. Vamos a tener dos órganos importantes. Primero, el páncreas, que está acá, que va a ser el que va a liberar las hormonas que van a regular la glicemia, que va a ser la insulina y el glucagón. Y por otro lado tenemos el hígado, que es el órgano donde se va a guardar la glucosa en exceso. Y se va a guardar como una glucosa unida a otras glucosas para formar una molécula más grande llamado el glucógeno, ¿ya? Entonces podemos partir por acá. Por ejemplo, si nosotros ingerimos un alimento, comemos en la mañana, por ejemplo, hartos carbohidratos que llevan glucosa, ¿verdad? O sea, hartos alimentos que llevan carbohidratos como la glucosa, nos sube la glicemia, nos sube el azúcar en la sangre. Eso provoca que el páncreas, las células beta, liberen insulina hacia la sangre, donde va a estar la glucosa. La insulina lo que va a hacer es permitir que la glucosa que esté en la sangre llegue a las células del cuerpo para que sea utilizada en las mitocondrias para obtener energía a través de la respiración celular. ¿Qué pasa cuando eh, ya se utilizó la glucosa necesaria o ya tenemos mucha glucosa en la sangre y nos sobra glucosa? La insulina va a llevar la glucosa hacia el hígado principalmente para guardarla, para utilizarla en otro momento. Pero no se va a guardar como glucosa, se va a guardar como glucógeno, que viene siendo miles de glucosas unidas, un carbohidrato más grande, un polisacárido. Entonces, al guardar la glucosa en el hígado, obviamente la glicemia va a bajar, manteniéndose estable en condiciones normales, y eso va a disminuir el estímulo, ¿verdad? Ahora, y eso va a mantener que la homeostasis, o sea, el nivel de azúcar normal, se mantenga entre 90 a 100, o sea, en 90 miligramos por 100 milímetros de sangre, ¿ya? Por 100 mililitros de sangre.
90 miligramos de glucosa por 100 mililitros de sangre. ¿Ya? Eso es lo normal. Entonces tenemos que cuando ingresa azúcar al cuerpo, las células beta liberan insulina. Esa insulina permite que la glucosa sea utilizada por todas las células del cuerpo y cuando hay exceso, esa glucosa se va a guardar en el hígado como glucógeno y va a bajar la glucosa en la sangre. Por el contrario, si hay baja glucosa en el cuerpo, por ejemplo, estamos en un ayuno, no hemos comido en harto tiempo, necesitamos glucosa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El páncreas, sus células alfa, va a liberar la hormona llamada glucagón a la sangre. El glucagón va a viajar por la sangre y va a ir al hígado. ¿Y qué va a hacer? Va a hacer que el glucógeno que está almacenado en el hígado se libere a la sangre en forma de glucosa. ¿Y eso qué va a hacer? Va a hacer que la glucosa en la sangre aumente, por lo cual va a subir la glicemia a los parámetros normales. Entonces tenemos que cuando la glicemia es alta, las células beta liberan insulina y cuando la glicemia es baja, las células alfa del páncreas liberan el glucagón. La insulina hace que se forme glucagón, perdón, la insulina hace que se forme glucógeno en el hígado y el glucagón hace que el glucógeno se transforme en glucosa y salga a la sangre. Aquí podemos ver otro ejemplo, páncreas, hígado. El páncreas, cuando está la glucosa alta, las células beta liberan insulina y eso va a hacer que la glucosa se transforme en glucógeno. La glucosa se transforme en glucógeno. ¿Ya? Y eso va a hacer que baje la glucosa en la sangre. Tenemos que seguir las líneas celestes. El páncreas, células beta, libera insulina porque la glucosa está alta. A partir de la glucosa se forma el glucógeno y baja la glucosa. Por otro lado, eh, si la glucosa está baja en la sangre, las células alfa liberan glucagón y el glucagón va a hacer que el glucógeno se transforme en glucosa y suba la glucosa en la sangre. Si la glucosa sube, va a seguir el ciclo por el otro lado. Ahora, diabetes. Es la enfermedad relacionada con el azúcar alto. En sí, la diabetes es un conjunto heterogéneo de distintas enfermedades que tienen en común la liberación de volúmenes altos de orina y una sed incontrolada. Eso es la diabetes, un conjunto de enfermedades. Porque no todas las diabetes están relacionadas con la glicemia, con el azúcar, ¿ya? En sí la diabetes está directamente relacionada con el exceso de orina y exceso de sed. Vamos a ver que hay distintos tipos de diabetes. Las más conocidas son la diabetes mellitus tipo 1 o diabetes mellitus insulino dependiente, ¿ya? Y la diabetes tipo 2 o diabetes mellitus insulino resistente. La diabetes mellitus es un síndrome que altera el metabolismo de los carbohidratos o de los hidratos de carbono, o sea, los azúcares, altera el metabolismo de las grasas y las proteínas. Y son estos dos tipos de diabetes principales, la mellitus, porque van a haber otros tipos de diabetes. La diabetes mellitus tipo 1, insulino dependiente, y tipo 2, insulino resistente. En ambas diabetes aumenta la glicemia, me refiero a las diabetes mellitus, y se genera un descenso en la utilización celular de la glucosa y un aumento de la utilización de las grasas y las proteínas. Hay tres síntomas principales de las diabetes mellitus que son los tres polis. La poliuria, que es la excesiva producción de orina, debido a que los riñones son incapaces de reabsorber el agua que está dentro de la sangre. El otro poli es la polidipsia, que es el exceso de sed, y tenemos la polifagia, que es el exceso de hambre. Los tres P: poliuria, polidipsia y polifagia. La diabetes tipo 1 se caracteriza porque el cuerpo, las células beta del páncreas, están destruidas, producto de una infección vírica o trastornos autoinmunes o también herencia.
En este caso, como las células beta están destruidas, no se produce insulina. Suele aparecer a los 14 años de edad, se le llama también diabetes mellitus juvenil, aparece de manera brusca en días o semanas. Como no tenemos insulina en el cuerpo, la glucosa siempre va a estar alta, por lo cual necesitamos inyecciones diarias de insulina para evitar la muerte por un shock. ¿Qué consecuencias tiene la hiperglicemia o el aumento de azúcar en la sangre? ¿Ya? Cuando falla la insulina, la glucosa se puede elevar de 300 hasta 1200 miligramos cada 100 mililitros de sangre, siendo lo normal 90. ¿Qué otras cosas se generan? Se pierde glucosa a través de la orina, llamada glucosuria, se filtra más glucosa en los riñones, las personas se deshidratan porque al eliminar mucha glucosa en la orina, es como que la glucosa arrastra el agua, por lo cual las personas se deshidratan porque pierden mucha agua a través de la orina. Esto explica la poliuria, el exceso de orina, y la polidipsia, que es el exceso de sed, porque uno al orinar mucho, perder mucha agua, le da mucha sed. La diabetes también produce lesiones a los tejidos, se generan daños a los vasos sanguíneos, em, y estos no logran aportar con la sangre normal a distintos tejidos. ¿Qué se puede producir a través de la diabetes? Se aumenta el riesgo de sufrir infartos, se pueden producir ictus o coágulos en el cerebro, enfermedades al riñón, hipertensión, aterosclerosis, que son capas de grasa que tapan las arterias, renitopatía y ceguera, que son factores que afectan a la vista, la isquemia, ¿verdad? Gangrena en las extremidades, que es una infección o no cicatrización bien de las heridas, y también perdemos sensibilidad en la yema de los dedos, por ejemplo. También el aumento de azúcar en el cuerpo reduce las proteínas del organismo. Al no existir glucosa disponible para el metabolismo energético, el cuerpo obtiene energía a partir de las proteínas y las grasas, o sea, proceso llamado gluconeogénesis. Debido a que la glucosa está en la sangre, pero no se puede utilizar. Entonces la glucosa está alta, pero no es utilizable por las células del cuerpo. La glucosa se pierde. Entonces el cuerpo para obtener energía, al no tener glucosa, utiliza las proteínas y las grasas. Esto obviamente va a generar que la persona adelgace y va a generar la astenia, falta de energía, aunque consuma grandes cantidades de grasa, de alimento, perdón, lo que se llama polifagia. Por último, eh, aumenta la utilización de grasas y este aumento genera un aumento en el metabolismo de los lípidos, lo que genera acidosis, pH sanguíneo muy bajo, cercano al cero. Y en las personas que tienen diabetes generan un aliento muy ácido parecido al olor de la acetona. Y también la sangre se va a saturar con colesterol generando la aterosclerosis, producto del aumento de grasas en el cuerpo y en la sangre. Por último tenemos la diabetes tipo 2, que se traduce en que hay glucosa en el cuerpo, hay insulina en el cuerpo, pero las células necesitan receptores. Aquí los receptores para la insulina están dañados, por lo cual si los receptores no captan la insulina, la célula no puede ingresar la glucosa al interior de ellas. Por lo cual se dice que el cuerpo tiene una resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque hay insulina, pero el cuerpo no la puede utilizar. Generalmente es frecuente en personas mayores a los 40 años y se asocia a obesidad. La dieta y el ejercicio y los medicamentos ayudan a reducir la glucosa sanguínea. Aquí tenemos la tabla comparativa que ustedes pueden analizar para comparar la diabetes tipo 1, mellitus, y diabetes tipo 2. En la clase también le voy a hablar de otros tipos de diabetes, porque ya no me alcanza el tiempo, debido a que yo solo puedo grabar 15 minutos. También les voy a mostrar el mecanismo de acción en la diabetes tipo 2. Espero que estén muy bien. Saludos.